Saludos a todos. Veamos en esta clase la segunda parte del capítulo de conceptos de seguridad. Estaremos abordando temas como ataques comunes a la red. Esto implicaría ataques de reconocimiento, acceso de ataques, ataques de ingeniería social, ataques de denegación de servicio. Luego estaríamos viendo amenazas y vulnerabilidades tanto en TCP como en UDP, servicios IP, mejores prácticas de seguridad en red, criptografía, para finalmente terminar con un quiz de práctica. Iniciemos con los ataques de reconocimiento. El reconocimiento es la recopilación de información. Es análogo a un ladrón que inspecciona un vecindario yendo de puerta en puerta pretendiendo vender algo. Lo que el ladrón está haciendo en realidad es buscar hogares vulnerables para entrar, como residencias desocupadas, casas con puertas o ventanas fáciles de abrir y aquellas casas o departamentos o residencias sin sistemas de seguridad o cámaras de seguridad. Los actores de amenaza utilizan ataques de reconocimiento para realizar descubrimientos y mapeos no autorizados de sistemas, servicios o vulnerabilidades. Los ataques de reconocimiento preceden a los ataques de acceso o ataques de denegación de servicio. En esta tabla se describen algunas de las técnicas utilizadas por los actores de amenaza para realizar ataques de reconocimiento. Entre las técnicas utilizadas tenemos realizar una consulta de información de un objetivo. Aquí, el actor de amenaza está buscando información inicial sobre un objetivo. Se pueden utilizar varias herramientas, incluidas la búsqueda de Google, el sitio web de la organización, usar JUIS y más, ¿ya? La segunda tenemos iniciar un barrido de ping de la red objetivo. Acá, la consulta de información generalmente revela la dirección de red objetivo. El actor de la amenaza ahora puede iniciar un barrido para determinar qué direcciones IP están activas. La otra que tenemos es iniciar un escaneo de puertos de direcciones IP activas. Esto se utiliza para determinar qué puertos o servicios están disponibles. Los ejemplos de escáneres de puertos incluyen Nmap, SuperScan, NGRI-IP, Scanner y NetScan Tools. La otra tenemos ejecución de escáneres de vulnerabilidades. En esta opción, esto es para consultar los puertos identificados para determinar el tipo y la versión de la aplicación y el sistema operativo que se ejecuta en el host. Ejemplos de estas herramientas tenemos Nipper, Secunda PCI, Core Impact, Nessus, versión 6, Sign y OpenBASS. El otro que tenemos es la ejecución de herramientas de explotación. Aquí, el actor de amenazas ahora intenta descubrir servicios vulnerables que puedan ser explotados. Existe una variedad de herramientas de explotación de vulnerabilidades que incluyen Metasploit, Core Impact, SQLmap, Social Engineering Toolkit y NetSparker. Miremos ahora los ataques de acceso. Los ataques de acceso aprovechan vulnerabilidades conocidas con servicios de autenticación, servicios FTP y servicios web. El propósito de este tipo de ataque es obtener acceso a cuentas web, bases de datos confidenciales y mucha información confidencial. Aquí, los actores de amenaza usan ataques de acceso en dispositivos de red y computadoras para recuperar datos, obtener acceso o escalar privilegios de acceso al estado de administrador. Puede ser que se tenga ataques de contraseña. Aquí, el actor de amenaza intenta descubrir contraseñas críticas del sistema utilizando varios métodos. Los ataques de contraseña son muy comunes y pueden iniciarse utilizando una variedad de herramientas para descifrar las mismas. O tenemos
los spoofing attacks o ataques de suplantación de identidad. En estos ataques de falsificación, el dispositivo del actor de amenaza intenta hacerse pasar por otro dispositivo, falsificando datos. Los ataques comunes de suplantación de identidad incluyen suplantación de IP, suplantación de MAC, suplantación de DHCP. Estos ataques de suplantación lo veremos a más detalle. Hay otros ataques que incluyen lo que son explotación de confianza, redirección de puerto, ataque de man in the middle o de hombre en el medio, ataque de desbordamiento de buffer. Miremos ahora esta animación. En un ataque de explotación de confianza, el actor de amenaza utiliza privilegios no autorizados para obtener acceso a un sistema, posiblemente comprometiendo el objetivo. ¿Sí? Acá el actor de amenaza va a intentar acceder al sistema A. En ese intento, con el usuario PetSmith, es denegado el acceso. Llega al firewall y el firewall lo deniega. Entonces, como lo denegó, hace el intento a otro equipo que es el sistema B. Una vez que logra vulnerar el sistema B, ya ingresó acá, entonces a través de aquí accede ya directamente al sistema A. Y esto lo hizo utilizando privilegios no autorizados para obtener este acceso al sistema objetivo que era el sistema A. Ahora miremos la redirección de puertos. En este ataque de redirección de puerto, un actor de amenaza utiliza un sistema comprometido como base de datos para ataques contra otros objetivos. ¿Sí? En este caso, aquí está el sistema comprometido. En el ejemplo, se muestra al actor de amenaza que va a usar el puerto SSH22 para conectarse a un host A comprometido. El host A es confiable por el host B, que está acá, y por lo tanto el actor de amenaza va a usar Telnet por el puerto 23 para poder acceder a él. Entonces, primero compromete un host y aquí desde aquí hace Telnet acá. Miremos ahora el ataque de man in the middle o hombre en el medio. El actor de amenaza, que es este, se coloca entre dos entidades legítimas. Ustedes ven, aquí está el servidor y aquí está la otra entidad, para leer o modificar los datos que están circulando entre las dos partes. La figura muestra este ejemplo de hombre en el medio. Miremos ahora el ataque de desbordamiento del buffer. Aquí el actor de amenaza explota la memoria del buffer, ¿sí? Es decir, lo abruma con valores inesperados. Esto generalmente hace que el sistema no funcione, creando un ataque de denegación de servicio. Aquí podemos observar que el actor de amenaza está enviando muchos paquetes a la víctima en un intento de desbordar el buffer de la víctima. Los ataques de ingeniería social. La ingeniería social es un ataque de acceso que intenta manipular a las personas para que realicen acciones o divulguen información confidencial. Algunas técnicas de ingeniería social se realizan en personas, mientras que otras se pueden realizar en el teléfono o Internet. Los ingenieros sociales a menudo confían en la voluntad de las personas de ser útiles. También se aprovechan de las debilidades de ellas. Por ejemplo, un actor de amenaza podría llamar a un empleado autorizado con un problema urgente que requiere acceso inmediato a la red. El actor de amenaza podría apelar a la vanidad del empleado, invocar a la autoridad utilizando técnicas para soltar nombres o apelar a la avaricia del empleado.
La información sobre ingeniería social y estas técnicas se muestran en esta tabla. El pretesting, aquí un actor de amenaza finge necesitar datos personales o financieros para confirmar la identidad del destinatario. En suplantación de identidad o phishing, un actor de amenaza envía correos electrónicos fraudulentos que se disfrazan de una fuente legítima y confiable para engañar al destinatario para que instale malware en un dispositivo o para compartir información personal o financiera. En el spear phishing, un actor de amenazas crea un ataque de phishing dirigido a una persona o organización específica. En el spam, también conocido como correo basura, este es un correo electrónico no solicitado que a menudo contiene enlaces dañinos, malware o contenido engañoso. El something for something o algo por algo, a veces llamado quid pro quo, esto es usado cuando un actor de amenaza solicita información personal de una parte a cambio de algo como un regalo. El cebo, un actor de amenaza, deja una unidad flash infectada con malware en una ubicación pública. La víctima encuentra el disco y lo inserta desprevenido en su computadora portátil. Tenemos instalando voluntariamente malware. Suplantación de identidad. Este tipo de ataque es cuando un actor de amenaza finge ser alguien que no es para ganarse la confianza de una víctima. El tailgating. Aquí es donde un actor de amenaza sigue rápidamente a una persona autorizada a una ubicación segura para obtener acceso a un área segura. Navegación en el hombro o shoulder surfing. Aquí es donde un actor de amenaza mira discretamente sobre el hombro de alguien para robar sus contraseñas u otra información. El otro es dumpster diving o buceo en el contenedor de basura. Aquí es donde el actor de amenaza hurga en los contenedores de basura para descubrir documentos confidenciales. El kit de herramientas de ingeniería social fue diseñado para ayudar a los hackers de sombrero blanco y otros profesionales de seguridad de redes a crear ataques de ingeniería social para probar sus propias redes. Las empresas deben educar a los usuarios sobre el riesgo de la ingeniería social y desarrollar estrategias para validar identidades por teléfono, correo electrónico o en persona. Tenemos aquí ahora las mejores prácticas recomendadas que deben seguir todos los usuarios. Entre ellas tenemos, por ejemplo, nunca dar su usuario y password a nadie. Nunca dejar su usuario y password donde pueda ver otra persona o puede ser encontrado. Nunca abrir correos de orígenes desconocidos. Nunca dejar trabajo, información en sitios sociales. Nunca rehusar claves del trabajo. Siempre bloquear o salir de los sistemas que tenga abierto o que ya no lo vaya a usar. Siempre reportar incidentes personales de seguridad. Siempre destruir información confidencial dependiendo a las políticas de la organización. Ahora hay un laboratorio donde podrán encontrar ejemplos de ingeniería social e identificar formas de reconocerlo y prevenirlo. Veamos ahora los ataques de denegación de servicio. Un ataque de denegación de servicio crea algún tipo de interrupción de los servicios, como su nombre lo indica, en la red para los usuarios, dispositivos o aplicaciones. Hay dos tipos principales de ataques de denegación de servicio. El de la cantidad abrumadora de tráfico, donde el actor de la amenaza envía una enorme cantidad de datos a una velocidad que la red, el host o la aplicación no pueden manejar.
Esto hace que los tiempos de transmisión y respuesta disminuyan. También puede bloquear un dispositivo o servicio. Los paquetes con formato muy malicioso, en cambio, el actor de amenaza envía un paquete con formato malicioso a un host o aplicación y el receptor no puede manejarlo. Esto hace que el dispositivo receptor funcione muy lentamente o se bloquee. Los ataques de denegación de servicio son un riesgo importante porque interrumpen la comunicación y causan una pérdida significativa de tiempo y dinero. Estos ataques son relativamente simples de realizar, incluso por un actor de amenaza no calificado. ¿Sí? Veamos esta animación en la que el atacante o actor de amenaza va a enviar muchos pings al servidor que no van a ser respondidos por nadie más. Está enviando los pings, ¿sí? Infinidad de pings. Estos llegan al servidor y el servidor dice: auxilio, yo no puedo con tanto trabajo de contestar tantos pings, ¿no? Esto es conocido como el ping de la muerte. Entonces sigue enviando pings y cuando esta usuaria necesita acceder al servidor, el servidor está ocupado contestando los pings, ¿sí? Sigue ocupado y colapsa. Ahora veamos un ataque de denegación de servicio distribuido conocido como DDoS. Es similar al de denegación de servicio DOS, pero se origina en múltiples fuentes coordinadas. Por ejemplo, un actor de amenazas crea una red de hosts infectados conocidos como zombies. El actor de amenaza utiliza un sistema de comando y control, CNC o Command and Control, para enviar mensajes de control a los zombies. Los zombies escanean e infectan constantemente más hosts con malware de bot. El malware de bot está diseñado para infectar a un host, convirtiéndolo en un zombie que puede comunicarse con el sistema Command and Control. La colección zombies se llama botnet. Cuando esté listo, el actor de la amenaza instruye al sistema Command and Control o CNC o Comando y Control para que la botnet de zombies lleve a cabo un ataque de denegación de servicio. Veamos esta animación. El actor de amenaza va a infectar las computadoras a través del Internet con un código de denegación de servicio distribuido y luego él activará. ¿Sí? Entonces llegó a esta computadora y ellos al recibir ese código lo activan sin querer. ¿Sí? Entonces activó aquí y activó acá. Una vez activado, mire, empieza a enviar información al servidor y el servidor se ha sobrecargado por demasiado tráfico. Es decir, este actor de amenaza le ordenó que este código sature a este servidor desde afuera. Él no saturó, sino que simplemente infectó estas dos computadoras para que ellos, los usuarios dentro de la red, saturen. Validemos ahora lo aprendido mediante este quiz de ataques comunes a la red. Pregunta 1. ¿Qué tipo de ataque es el tailgating? Este es un tipo de ataque de ingeniería social. La segunda pregunta dice: ¿qué tipo de ataque es un ataque de password? Un ataque de password es un ataque de acceso. La tercera pregunta dice: ¿qué tipo de ataque es el escaneo de puertos? El escaneo de puertos es un ataque de reconocimiento. La cuarta pregunta nos dice: ¿qué tipo de ataque es de hombre en el medio o man in the middle? Ese es un ataque de acceso. Y por último, la quinta pregunta nos dice: ¿qué tipo de ataque es un address spoofing?
En address spoofing es un ataque de acceso. Vamos avanzando con vulnerabilidades IP y amenazas. IP no valida si la dirección IP de origen contenida en un paquete en realidad proviene de esa fuente. Por esta razón, los actores de amenazas pueden enviar paquetes utilizando una dirección IP de origen falsificada. Los actores de amenaza también pueden manipular los otros campos en el encabezado IP para llevar a cabo sus ataques. Los analistas de seguridad deben comprender los diferentes campos en los encabezados IPv4 e IPv6. Algunos de los ataques relacionados con IP más comunes se pueden mostrar en la tabla. Como por ejemplo tenemos los ataques ICMP, donde los actores de amenaza usan paquetes de eco pings del protocolo de mensajes de control de Internet ICMP para descubrir subredes y hosts en una red protegida, generar ataques de inundación de denegación de servicio y alterar las tablas de enrutamiento de hosts. Otra de las técnicas de ataque IP tenemos los ataques de amplificación y reflexión, donde los actores de amenaza intentan evitar que usuarios legítimos accedan a información o servicios mediante ataques de denegación de servicio y denegación de servicio distribuida. El tercero que se muestra son los ataques de suplantación de direcciones, donde los actores de amenaza suplantan la dirección IP de origen en un paquete IP para realizar suplantación ciega o suplantación no ciega. El cuarto dice ataque de Man in the Middle o MITN, donde los actores de amenaza se posicionan entre una fuente y un destino para monitorear, capturar y controlar la comunicación de manera transparente. Podrían escuchar a escondidas inspeccionando los paquetes capturados o alterar los paquetes y reenviarlos a su destino original. Y el último que dice Session Hijacking o secuestro de sesión. Los actores de amenaza obtienen acceso a la red física y luego usan un ataque MITN o Man in the Middle para secuestrar una sesión. En esta gráfica se ilustra de mejor forma el ataque de amplificación y reflexión, donde los actores de amenaza a menudo utilizan técnicas como la descrita, en la que el ejemplo ilustra cómo se amplifica y se refleja el llamado ataque de Smurf o ataque de pitufo, que se utiliza para abrumar a un host objetivo. En este caso, el atacante está enviando peticiones ICMP a muchos hosts. Estos mensajes contienen una dirección origen de la víctima y reflejan. Este reflejo hace que la víctima se sature, se abrume. Cabe recalcar que ahora se están utilizando formas nuevas de ataques de amplificación y reflexión, como los ataques de amplificación basados en DNS y los ataques de amplificación de protocolo de tiempo real NTP. Los actores de amenaza también usan ataques de agotamiento de recursos. Estos ataques consumen los recursos de un host objetivo para bloquearlo o consumir los recursos de una red. En los ataques ICMP, los actores de amenazas usan ICMP para los ataques de exploración. Pueden lanzar ataques de recopilación de información para trazar una topología de red, descubrir qué hosts están activos y accesibles, identificar el sistema operativo del host, huellas digitales del sistema operativo y determinar el estado de un firewall. Los actores de amenazas también usan ataques de denegación de servicio ICMP. Cabe recalcar que ICMP para IPv4 e ICMP para IPv6 son susceptibles a tipos similares de ataques. Las redes deben tener un estricto filtro de lista de control de acceso ACL, ICMP
en el borde de la red para evitar sondeos ICMP desde Internet. Los analistas de seguridad deberían poder detectar ataques relacionados con ICMP mirando el tráfico capturado y los archivos de registro. En el caso de redes grandes, los dispositivos de seguridad como los firewalls y los sistemas de detección de intrusos IDS detectan tales ataques y generan alertas a los analistas de seguridad. Los mensajes comunes de ICMP de interés para los actores de amenaza se pueden mostrar en la tabla. Iniciemos con la solicitud de eco ICMP y respuesta de eco. Esto se utiliza para realizar la verificación del host y los ataques de denegación de servicio. El segundo dice ICMP inalcanzable. Se utiliza para realizar ataques de exploración de la red. El tercero, respuesta de máscara ICMP. Se utiliza para asignar una IP interna. El otro, redirecciones ICMP. Este se utiliza para atraer a un host de destino a enviar todo el tráfico a través de un dispositivo comprometido y crear un ataque de MITM, es decir, Man in the Middle. El último, descubrimiento de router ICMP, se usa para inyectar entradas de ruta falsas en una tabla de enrutamiento de un host de destino. Veamos los address spoofing attacks. Los ataques de suplantación de direcciones IP se producen cuando un actor de amenazas crea paquetes con información falsa de la dirección IP de origen para ocultar la identidad del remitente o para hacerse pasar por otro usuario legítimo. El actor de la amenaza puede obtener acceso a datos inaccesibles o eludir las configuraciones de seguridad. La suplantación generalmente se incorpora a otro ataque como un ataque de Smurf o de pitufo. Los ataques de suplantación pueden ser no ciegos o pueden ser ciegos, no blind or blind. Tenemos ahora la suplantación de identidad no blind, donde el actor de amenaza puede ver el tráfico que se envía entre el host y el objetivo. El actor de amenaza utiliza suplantación no ciega para inspeccionar el paquete de respuesta de la víctima objetivo. La suplantación de identidad no ciega determina el estado de un firewall y la predicción del número de secuencia. También puede secuestrar una sesión autorizada. En cambio, el ataque de suplantación de identidad ciego o el spoofing, el blind spoofing, el actor de amenaza no puede ver el tráfico que se envía entre el host y el objetivo, y la suplantación ciega se usa en ataques de denegación de servicio. Los ataques de suplantación de direcciones MAC se utilizan cuando los actores de amenaza tienen acceso a la red interna. Los actores de amenaza alteran la dirección MAC de su host para que coincida con otra dirección MAC conocida de un host objetivo. En la figura se puede ver cómo el atacante suplanta la dirección MAC del servidor. El servidor tiene la dirección MAC address AABBCC con esta estructura como objeto pedagógico únicamente y el atacante suplanta esa dirección MAC AABBCC. Entonces, él con un programa cambió la MAC address de su computadora para que sea la misma, de tal forma que cuando les lleguen las tramas al switch haya dos direcciones MAC address ingresadas. Entonces, el host del atacante envía la trama a través de la red con la dirección MAC recién configurada y cuando el switch recibe la trama, examina la dirección MAC de origen. El switch ahora sobrescribe la entrada actual de la tabla CAM y asigna la dirección MAC al nuevo puerto, como se puede observar en la figura. Luego reenvía las tramas
destinadas al host objetivo del host atacante. La suplantación de aplicaciones o servicios es otro ejemplo de suplantación de identidad, y un actor de amenaza puede conectar un servidor de HCP falso para crear una condición de man in the middle. Hagamos una validación de lo que hemos entendido sobre amenazas y vulnerabilidades IP. Pregunta 1. ¿Cuál ataque está siendo usado cuando el actor de amenaza se posiciona entre el origen y el destino para monitorear de manera transparente, capturar y controlar la comunicación? Obviamente esa es man in the middle. Pregunta 2. ¿Cuál ataque está siendo usado cuando el actor de amenaza gana acceso a la red física y luego usa un ataque man in the middle para capturar y manipular el tráfico del usuario legítimo? La respuesta es Session Hijacking. Pregunta 3. ¿Cuál ataque está siendo usado cuando el actor de amenaza inicia simultáneamente un ataque coordinado de múltiples máquinas? La respuesta es ataques de amplificación y reflexión. Pregunta 4. ¿Cuál ataque está siendo usado cuando un actor de amenaza usa ping para descubrir subredes y hosts en una red protegida, generar ataques de inundación y alterar las tablas de enrutamiento del host? Ese obviamente es un ataque ICMP. La pregunta 5 nos dice, ¿cuál ataque está siendo usado cuando un actor de amenaza crea paquetes con direcciones IP falsas de origen, ya sea para ocultar la identidad o para enviar a otro usuario legítimo? La respuesta es ataque de suplantación de direcciones. Veamos ahora las vulnerabilidades de TCP y UDP. Si bien algunos ataques apuntan a las direcciones IP, este tema trata los ataques que apuntan a TCP y a UDP. La información del segmento TCP aparece inmediatamente después del encabezado IP. Los campos del segmento TCP y las banderas para el campo bits de control se muestran en la gráfica. A continuación podemos ver los 6 bits de control de los segmentos TCP. El URG significa campo de puntero urgente significativo. Si es que está ACK, campo de reconocimiento significativo. Si es que está PSH, función de empuje. Si es que está RST, conexión, restablecer la conexión. Si es que está SYN, sincronizar números de secuencia. Si está FIN, no hay más datos del remitente. Veamos ahora los servicios TCP. TCP proporciona estos servicios: el de entrega confiable, el de control de flujo y el de comunicación stateful. El de entrega confiable. TCP incorpora acuses de recibo para garantizar la entrega en lugar de depender de protocolos de capa superior para detectar y resolver errores. Si no se recibe un ACK oportuno, el remitente retransmite los datos. Requerir acuses de recibo de los datos recibidos puede causar retrasos sustanciales. Los ejemplos de protocolos de capa de aplicación que hacen uso de la confiabilidad de TCP incluyen HTTP, SSL, TLS, FTP, transferencia de zona DNS y otros. Para control de flujo, TCP implementa para abordar este problema. En lugar
de reconocer un segmento a la vez, se puede reconocer múltiples segmentos con un solo segmento de reconocimiento. Después tenemos la comunicación con estado o stateful communication. Esta comunicación con estado TCP entre dos partes se produce durante el protocolo de enlace de 3 vías TCP. Antes de que los datos se puedan transferir utilizando TCP, un protocolo de enlace de 3 vías abre la conexión TCP, como se puede ver en la gráfica. Si ambas partes aceptan la conexión TCP, ambas partes pueden enviar y recibir datos utilizando TCP. En los ataques TCP, las aplicaciones de red usan, los puertos TCP o UDP, y los sectores de amenaza realizan escaneos de puertos de dispositivos de destino para descubrir qué servicios ofrecen. TCP sin Flood Attack explota el protocolo de enlace TCP de 3 vías. La figura muestra un actor de amenazas que envía continuamente paquetes de solicitudes de sesión TCP/SYN con una dirección IP de origen suplantada aleatoriamente a un destino. El dispositivo de destino responde con un paquete TCP/SYN ACK a la dirección IP falsificada y espera un paquete TCP/ACK. Estas respuestas nunca llegan. Finalmente, el host de destino se ve abrumado por las conexiones TCP medio abiertas y los servicios TCP se niegan a los usuarios legítimos. Se puede usar un ataque de reinicio de TCP para terminar las comunicaciones TCP entre dos hosts. La figura muestra cómo TCP utiliza un intercambio de 4 vías para cerrar la conexión TCP utilizando un par de segmentos FIN y ACK de cada punto final TCP. Una conexión TCP termina cuando recibe un bit RST. Esta es una forma abrupta de cortar la conexión TCP e informar al host receptor que deje de usar la conexión TCP inmediatamente. Un actor de amenaza podría realizar un ataque de restablecimiento de TCP y enviar un ataque falsificado que contiene un RST de TCP a uno o ambos puntos finales. El TCP Session Hijacking o secuestro de sesión TCP es otra vulnerabilidad TCP. Aunque es difícil de realizar, un actor de amenaza se hace cargo de un host ya autenticado mientras se comunica con el objetivo. El actor de amenaza debe falsificar la dirección IP de un host, predecir el siguiente número de secuencia y enviar un ACK al otro host. Si tiene éxito, el actor de la amenaza podría enviar, pero no recibir datos del dispositivo objetivo. Veamos ahora la operación de la cabecera del segmento UDP. UDP es comúnmente utilizado por DNS, TFTP, NFS y SNMP. También se usa con aplicaciones en tiempo real, como transmisión de medios de voz IP. UDP es un protocolo de capa de transporte sin conexión. Tiene una sobrecarga mucho más baja de TCP porque no está orientada a la conexión y no ofrece los sofisticados mecanismos de retransmisión, secuenciación y control de flujo que brindan confiabilidad. La estructura del segmento UDP que se muestra en la figura es mucho más pequeña que la estructura del segmento TCP. Esta estructura UDP incluye lo siguiente: puerto de origen, 16 bits o source port; puerto de destino, 16 bits, destination port; longitud, length, 16 bits; y suma de comprobación,
16 bits, el checksum, ¿no? Seguidos de los datos de la capa de aplicación, que el tamaño es variable. Aunque UDP normalmente se llama poco confiable en contraste con la confiabilidad de TCP, esto no significa que las aplicaciones que usan UDP no siempre sean confiables, ni significa que UDP es un protocolo inferior. Significa que estas funciones no son proporcionadas por el protocolo de la capa de transporte y deben implementarse en otro lugar si es necesario. La baja sobrecarga de UDP lo hace muy deseable para los protocolos que realizan transacciones simples de solicitud y respuesta. Por ejemplo, el uso de TCP para DHCP introduciría tráfico de red innecesario. Si no se recibe respuesta, el dispositivo reenvía la solicitud. UDP no está protegido por ningún cifrado. Puede generar cifrado a UDP, pero no está disponible de forma predeterminada. La falta de encriptación significa que cualquiera puede ver el tráfico, cambiarlo y enviarlo a su destino. Cambiar los datos en el tráfico alterará la suma de verificación de 16 bits, pero la suma de verificación es opcional y no siempre se usa. Cuando se usa la suma de verificación, el actor de la amenaza puede crear una nueva suma de verificación basada en la nueva carga útil de datos y luego registrarla en el encabezado como una nueva suma de verificación. El dispositivo de destino encontrará que la suma de verificación coincide con los datos sin saber que los datos han sido alterados. Este tipo de ataque no se usa ampliamente. Tenemos también los ataques de inundación UDP. Aquí es más probable que vea un ataque de inundación UDP. En un ataque UDP se consumen todos los recursos de la red. El actor de la amenaza debe usar una herramienta como UDP Unicorn o Low Orbit Ion Cannon. Estas herramientas envían una avalancha de paquetes UDP, a menudo desde un host falsificado a un servidor en la subred. El programa recorrerá todos los puertos conocidos tratando de encontrar puertos cerrados. Esto hará que el servidor responda con un mensaje de puerto ICMP inalcanzable. Debido a que hay muchos puertos cerrados en el servidor, esto crea mucho tráfico en el segmento que utiliza la mayor parte del ancho de banda. El resultado es muy similar a un ataque de denegación de servicio. Vamos a verificar lo comprendido acerca de vulnerabilidades TCP y UDP. Pregunta 1. ¿Cuál ataque maneja el three-way handshake? Tenemos aquí que ese es manejado por el TCP SYN Flood Attack. La pregunta 2 dice, ¿cuál ataque usa el intercambio de 4 vías para cerrar la conexión usando un par FIN y ACK de cada endpoint? La respuesta ahí es el TCP Reset Attack. Pregunta 3 dice, ¿cuál ataque está siendo usada cuando el actor de amenaza suplanta la dirección IP de un host, predice el próximo número de secuencia y envía un ACK a otro host? Este se llama el TCP Session Hijacking o secuestro de sesión TCP. En la pregunta 4 tenemos que ¿cuál ataque está siendo usado cuando un programa vare a través de todos los puertos conocidos tratando de encontrar un puerto cerrado, causando que el servidor replique con un puerto TCP un mensaje inalcanzable? Ese es el UDP Flood Attack. Veamos ahora los servicios IP. Previamente en el módulo se aprendió sobre vulnerabilidades con IP.
TCP y UDP. El conjunto de protocolos TCP/IP nunca se creó para la seguridad, por lo tanto los servicios de IP usan para abordar funciones como ARP, DNS y DHCP tampoco son seguros, como se podrá dar cuenta al abordar este tema. Los hosts transmiten una solicitud ARP a otros hosts en el segmento para determinar la dirección MAC de un host con una dirección IP particular. Todos los hosts en la subred reciben y procesan la solicitud ARP. El host con la dirección IP correspondiente en la solicitud ARP envía esta respuesta. Miremos ahora la animación. Tenemos aquí la computadora H1 con la IP 192.168.1.5 que dice debo enviar una petición ARP para que aprenda la MAC address del host que tenga la IP 192.168.1.7 que es la H4. Llega al switch y envía un mensaje de difusión a todos los hosts preguntando quién tiene esa dirección IP. Como estos no tienen, no van a contestar. El que va a contestar va a ser el que tenga la IP 17. Una vez que contesta, dice, ahora yo tengo la dirección MAC y puedo enviar mi información. Y envía la información al host H4. Cualquier cliente puede enviar una respuesta ARP no solicitada llamada ARP gratuita. Esto a menudo se hace cuando un dispositivo se inicia por primera vez para informar a todos los demás dispositivos en la red local que la dirección MAC del nuevo dispositivo. Cuando un host envía un ARP gratuito, otros hosts en la subred almacenan la dirección MAC y la dirección IP contenida en el ARP gratuito en sus tablas ARP. Esta característica de ARP también significa que cualquier host puede reclamar ser el propietario de cualquier IP o MAC. Un actor de amenaza puede envenenar el caché ARP de dispositivos en la red local creando un ataque MITM que es Man in the Middle para redirigir el tráfico. El objetivo es apuntar a un host víctima y hacer que cambie su puerta de enlace predeterminada al dispositivo del actor de amenaza. Esto posiciona al actor de amenaza entre la víctima y todos los demás sistemas fuera de la subred local. El envenenamiento de caché ARP se puede usar para lanzar varios ataques de man in the middle o de hombre en el medio. La figura muestra cómo funciona el envenenamiento de caché ARP. La PCA requiere la dirección MAC de su puerta de enlace predeterminada. Por lo tanto, envía una solicitud a ARP para la dirección MAC de 192.168.10.1. El router 1 actualiza su caché ARP con las direcciones IP y MAC de la PCA. R1 envía una respuesta ARP a la PCA, que luego actualiza su caché ARP con las direcciones IP y MAC de R1, como se puede ver aquí. Tiene 192.168.10.10 y está todo A. 192.168.10.1 y está A1, 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 todo A1. Luego el actor de amenaza envía dos respuestas a ARP gratuitas falsificadas.
¿sí? Utilizando su propia dirección MAC. Si se fijan, la MAC del atacante es la ¿ya? Para las direcciones IP de destino indicadas. La PCA actualiza su caché ARP con su puerta de enlace predeterminada, que ahora apunta a la dirección MAC del host del actor de amenaza. R1 también actualiza su caché ARP con la dirección IP de la PCA, apuntando a la dirección MAC del actor de amenaza. ¿Sí? Esta es la dirección MAC del actor de amenaza. Luego, el host que está manejando el atacante está ejecutando un ataque de envenenamiento por ARP. El ataque de envenenamiento por ARP puede ser pasivo o activo. El envenenamiento ARP pasivo es donde los actores de amenaza roban información confidencial. La intoxicación de ARP activa es donde los actores de amenaza modifican datos en tránsito o inyectan datos maliciosos. Miremos ahora los ataques de DNS. Como ustedes saben, el protocolo de servicio de nombres de dominio DNS define un servicio automatizado que hace coincidir los nombres de los recursos como www.cisco.com con la dirección de número de referencia IPv4 o IPv6. Incluye el formato para consultas, respuestas y datos y utiliza registros de recursos RR para identificar el tipo de respuesta DNS. La seguridad de DNS a menudo se pasa por alto, sin embargo es crucial para el funcionamiento de una red y debe asegurarse en consecuencia. Los ataques de DNS incluyen lo siguiente: ataques de resolución abierta de DNS, ataques de sigilo de DNS, ataques de sombreado de dominio de DNS, ataques de túnel de DNS, ataques de resolución abierta de DNS. Muchas organizaciones usan los servicios de servidores DNS abiertos públicamente como Google DNS, que usa la IP 8.8.8.8 para proporcionar respuestas a las consultas. Este tipo de servidor DNS se llama uno de resolución abierta. Un servicio de solución abierta DNS responde consultas de clientes fuera de su dominio administrativo. Los solucionadores abiertos de DNS o DNS Open Resolvers son vulnerables a múltiples actividades maliciosas que se pueden describir en esa tabla. Por ejemplo, el ataque de envenenamiento de caché de DNS. Aquí los actores de amenaza envían información de recursos de registros RR falsificados a un solucionador de DNS para redirigir a los usuarios de sitios legítimos a sitios maliciosos. Los ataques de envenenamiento de caché de DNS se pueden usar para informar al solucionador de DNS que use un servidor de nombres malicioso que proporciona información de RR para actividades maliciosas. El otro que tenemos es la amplificación de DNS y ataques de reflexión. Aquí los actores de amenaza utilizan los ataques DOS o DDoS en resolvedores abiertos, sería DNS, para calcular el volumen de ataque y ocultar la verdadera fuente de un ataque. Los actores de amenazas envían mensajes DNS a los resolvers abiertos utilizando la dirección IP de un host de destino. Estos
ataques son posibles porque el solucionador abierto responderá a las consultas de cualquiera que haga una pregunta. Ahora tenemos los ataques de utilización de recursos DNS. Un ataque de denegación de servicio que consume los recursos que los resolvers abiertos de DNS. Este ataque DOS consume todos los recursos disponibles para afectar negativamente las operaciones del solucionador abierto DNS. El impacto de este ataque de DOS puede requerir que se reinicie el solucionador abierto de DNS o que se detengan y reinicien los servicios. Tenemos los ataques DNS Stealth. Para ocultar su identidad, los actores de amenaza también utilizan técnicas de sigilo de DNS descritas en la tabla. Los actores de amenaza Fastflux utilizan esta técnica para ocultar los sitios de entrega de phishing y malware detrás de una red de hosts DNS comprometidos que cambia rápidamente. Las direcciones IP de DNS se cambian continuamente en minutos. Los botnets a menudo emplean técnicas Fastflux para ocultar efectivamente la detección de servidores maliciosos. Luego tenemos los actores de la amenaza de doble flujo o Double IP Flux. Ellos utilizan esta técnica para cambiar rápidamente el nombre del host y las asignaciones de direcciones IP y también para cambiar el servidor de nombre autorizado. Esto aumenta la dificultad de identificar la fuente del ataque. Luego tenemos los algoritmos de generación de dominio. Aquí los actores de amenazas usan esta técnica en malware para generar nombres de dominio al azar que luego pueden usarse como puntos de encuentro para sus servidores de Command and Control. Los ataques de sombreado de dominio DNS implica que el actor de amenaza reúne credenciales de cuenta de dominio para crear silenciosamente múltiples subdominios para usar durante los ataques. Estos subdominios generalmente apuntan a servidores maliciosos, sin alterar el propietario real del dominio principal. Veamos ahora el DNS tunneling. Aquí los actores de amenaza que usan el túnel DNS colocan el tráfico no DNS dentro del tráfico DNS. Este método a menudo evita las soluciones de seguridad cuando un actor de amenazas desea comunicarse con bots dentro de una red protegida o extraer datos de la organización, como una base de datos de contraseñas. Cuando el actor de la amenaza utiliza el túnel DNS, se alteran los diferentes tipos de registros DNS. Así es como funciona el túnel DNS para los comandos and control, o CNC, enviados a una botnet. Los datos del comando se dividen en múltiples fragmentos codificados. Cada fragmento se coloca en una etiqueta de nombre de dominio de nivel inferior de la consulta DNS. Cuando no hay respuestas del DNS local o en red para la consulta, la solicitud se envía a los servidores DNS recursivos del ISP. El servicio DNS recursivo reenviará la consulta al servidor de nombres autorizado del actor de amenaza. El proceso se repite hasta que se envían todas las consultas que contienen los fragmentos de. Cuando el servidor de nombres autorizado del actor de amenazas recibe la consulta DNS de los dispositivos infectados, envía respuestas para cada consulta DNS que contiene los Command and Control encapsulados y codificados. El malware en el host comprometido recombina los fragmentos y ejecuta los comandos ocultos dentro del registro DNS. Para detener el túnel DNS, el administrador de la red debe usar un filtro de inspección de tráfico DNS.
Hay que prestar mucha atención a las consultas DNS que son más largas que el promedio o aquellas que tienen un nombre de dominio sospechoso. Las soluciones de DNS como Cisco o OpenDNS bloquean gran parte del tráfico del túnel de DNS al identificar dominios sospechosos. DHCP Server dinámicamente provee información de configuración de IP a los clientes. La figura muestra la secuencia típica de un intercambio de mensajes DHCP entre el cliente y el servidor. En la figura, el cliente transmite el mensaje de descubrimiento de DHCP. El servidor DHCP responde con una oferta de unidifusión que incluye información de direccionamiento que el cliente puede usar. El cliente transmite una solicitud de DHCP para decirle al servidor que el cliente acepta la oferta. El servidor responde con un reconocimiento de unidifusión aceptando la solicitud. Tenemos ahora los ataques de DHCP. El ataque de suplantación de DHCP o un ataque de suplantación de identidad de DHCP se produce cuando un servidor falso de DHCP se conecta a la red y proporciona parámetros de configuración de IP falsos a clientes legítimos. Un servidor no autorizado puede proporcionar una variedad de información engañosa. Tenemos el Wrong Default Gateway o puerta de enlace predeterminada incorrecta. Aquí el actor de amenaza proporciona una puerta de enlace no válida o la dirección IP de su host para crear un ataque MITM o Man in the Middle. Esto puede pasar completamente desapercibido cuando el intruso intercepta el flujo de datos a través de la red. Luego tenemos el servidor de DNS incorrecto. Aquí el actor de amenaza proporciona una dirección de servidor DNS incorrecta que señala al usuario a un sitio web malicioso. El wrong IP address o dirección IP incorrecta. El actor de amenaza proporciona una IP no válida, una dirección IP de puerta de enlace predeterminada no válida o ambas. El actor de amenaza crea un ataque de denegación de servicio en el cliente DHCP. Suponga que el actor de amenaza ha conectado con éxito un servidor DHCP falso a un puerto del switch en la misma subred que los clientes de destino. El objetivo del servidor no autorizado es proporcionar a los clientes información falsa de configuración IP. En la figura, un cliente legítimo se conecta a la red y requiere parámetros de configuraciones IP. El cliente difunde una solicitud de descubrimiento de DHCP en busca de una respuesta de un servidor DHCP. Ambos reciben el mensaje. Luego se puede observar cómo los servidores DHCP legítimos y rebeldes responden con parámetros de configuración IP válidos. El cliente responde a la primera oferta recibida. En este escenario, el cliente recibió la oferta ilegal primero. Emite una solicitud de DHCP que acepta los parámetros del servidor no autorizado, como se muestra en la figura. El servidor legítimo y rebelde recibe cada uno la solicitud. Ambos han recibido la solicitud. Sin embargo, solo el servidor fraudulento envía una respuesta al cliente para reconocer su solicitud. Como se muestra en la figura, el servidor legítimo deja de comunicarse con el cliente porque la solicitud ya ha sido reconocida. Es hora de
hacer un laboratorio de exploración de tráfico de DNS. Nos toca ver las mejores prácticas de seguridad en red. Con respecto a la confidencialidad, disponibilidad e integridad, podemos decir que es cierto que la lista de tipos de ataque de red es larga, pero hay muchas prácticas que se pueden usar para defender la red, como se podrán ver en este tema. La seguridad de red consiste en proteger la información y los sistemas de información del acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción no autorizados. La mayoría de empresas siguen la tríada de seguridad de la información de la CIA: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad: solo las personas, entidades o procesos autorizados pueden acceder a la información confidencial. Pueden requerir el uso de algoritmos de cifrado criptográfico como AES para cifrar y descifrar datos. En la integridad se refiere a proteger los datos contra alteraciones no autorizadas. Requiere el uso de algoritmos de hashing criptográficos como SHA. En la disponibilidad, los usuarios autorizados deben tener acceso ininterrumpido a recursos y datos importantes. Requiere implementar servicios redundantes, puertas de enlaces y enlaces. En el enfoque de defensa en profundidad, aquí para garantizar comunicaciones seguras en redes públicas y privadas, debe proteger los dispositivos, incluidos routers, switches, servidores y hosts. La mayoría de las organizaciones emplean un enfoque de defensa en profundidad para la seguridad. Esto también se conoce como un enfoque en capas. Requiere una combinación de dispositivos y servicios de red que trabajen juntos. Todos los dispositivos y servicios de seguridad se implementan para proteger a los usuarios activos de una organización contra las amenazas de TCP/IP. VPN, aquí un router se utiliza para proporcionar servicios VPN seguros con sitios corporativos y soporte de acceso remoto para usuarios remotos que usan túneles cifrados seguros. Tenemos el Firewall ASA. Este dispositivo dedicado proporciona servicios de firewall con estado. Asegura que el tráfico interno pueda salir y volver, pero el tráfico externo no puede iniciar conexiones a los hosts internos. El IPS, un sistema de prevención de intrusiones, supervisa el tráfico entrante y saliente en busca de malware, firmas de ataque a la red y más. Si reconoce una amenaza, puede detenerla de inmediato. El ESA o de IWSA, el dispositivo de seguridad de correo electrónico ESA, filtra el correo no deseado y los correos electrónicos sospechosos. El dispositivo de seguridad web filtra sitios de malware de Internet conocidos sospechosos. El servidor AAA, este servidor contiene una base de datos segura de quién está autorizado para acceder y administrar dispositivos de red. Los dispositivos de red autentican a los usuarios administrativos que usan esta base de datos. Aquí tenemos que considerar que todos los dispositivos de red, incluidos el router y los switches, están reforzados, lo que significa que se han protegido para evitar que los actores de amenaza obtengan acceso y alteren los dispositivos. A continuación, deben proteger los datos a medida que viajan a través de varios enlaces. Esto puede incluir tráfico interno, pero es más importante proteger los datos que viajan fuera de la organización a sucursales, sitios de teletrabajadores y sitios asociados. Un firewall es un sistema o grupo de sistemas que aplica una política de control de acceso entre redes. Firewall significa pared de fuego.
Miremos la animación para ver cómo funciona el firewall. Un firewall maneja peticiones allow, deny. Allow para permitir el tráfico desde direcciones externas al web server. Deny para denegar todo el tráfico entrante con las direcciones de red que concuerdan con las direcciones IP registradas internamente, o denegar todo el tráfico interno al servidor de direcciones externas. Continuemos. Luego, hace un allow para permitir el tráfico del servidor FTP. Luego deniega todas las peticiones de ICMP entrantes y permite el tráfico de SMTP server. Luego deniega todas las consultas del Active Directory y permite el tráfico de IMAP server. Acá intenta ingresar, pero deniega todo el tráfico del servidor de consultas SQL y deniega todo el domain local broadcast. Como ven, el firewall se encarga de denegar ciertas cosas y de permitir otras, el tráfico. Todos los firewalls comparten algunas propiedades comunes. Los firewalls son resistentes a los ataques de red. Los firewalls son los únicos puntos de tránsito entre las redes corporativas internas y las redes externas, porque todo el tráfico fluye a través del firewall. Los firewalls hacen cumplir la política de control de acceso. Hay varios beneficios de usar un firewall en la red, como evitar la exposición de hosts sensibles, recursos y aplicaciones a usuarios no confiables. Desinfectan el flujo de protocolo, lo que impide la explotación de fallas de protocolo. Bloquean datos maliciosos de servidores y clientes. Reducen la complejidad de la gestión de seguridad al descargar la mayor parte del control de acceso a la red a unos pocos firewalls en la red. Los cortafuegos o firewalls también presentan algunas limitaciones, como por ejemplo un firewall que esté mal configurado puede tener serias consecuencias para la red, como convertirse en un único punto de falla. Los datos de muchas aplicaciones no se pueden pasar a través de firewalls de forma segura. Los usuarios pueden buscar de manera proactiva formas de evitar el firewall para recibir material bloqueado, lo que expone a la red a posibles ataques. El rendimiento de la red puede disminuir y el tráfico no autorizado se puede tunelizar u ocultar para que aparezca como tráfico legítimo a través del firewall. Para defenderse contra ataques rápidos y en evolución, es posible que se necesite sistemas de detección y prevención rentables, como los sistemas de detección de intrusos IDS o los sistemas de prevención de intrusos IPS más escalables. La arquitectura de red integra estas soluciones en los puntos de entrada y salida de la red. Las tecnologías IDS e IPS comparten varias características. Estas características se pueden ver en la figura. Las tecnologías IDS e IPS se implementan como sensores. Un sensor IDS o IPS puede tener la forma de varios dispositivos diferentes. Un router configurado con el software Cisco iOS IPS. Un dispositivo específicamente diseñado para proporcionar servicios dedicados de IDS o IPS. Un módulo de red instalado en un dispositivo de seguridad adaptable ASA, switch o router.
La figura muestra cómo un IPS maneja el tráfico denegado. El actor de amenaza envía un paquete destinado a la computadora portátil objetivo. El IPS intercepta el tráfico y lo evalúa contra amenazas conocidas y las políticas configuradas. El IPS envía un mensaje de registro a la consola de administración. El IPS luego desecha el paquete. Las tecnologías IDS e IPS detectan patrones en el tráfico de red mediante firmas. Una firma es un conjunto de reglas que un IDS o IPS usa para detectar actividad maliciosa. Las firmas se pueden usar para detectar infracciones graves de seguridad, detectar ataques de red comunes y recopilar información. Las tecnologías IDS e IPS pueden detectar patrones de firma atómica o patrones de firma compuesta. Los de firma atómica también se conocen como paquetes únicos y los de firma compuesta como paquete múltiple. Ahora veamos los dispositivos de seguridad de contenido. Estos dispositivos incluyen un control detallado sobre el correo electrónico y la navegación web para los usuarios de una organización. El dispositivo de seguridad de contenido electrónico Cisco ESA. Este dispositivo de correo electrónico ESA es un dispositivo especial diseñado para monitorear el protocolo simple de transferencia de correo SMTP. Cisco ESA se actualiza constantemente mediante feeds en tiempo real de Cisco Talos exactamente, que detecta y correlaciona amenazas y soluciones mediante el uso de un sistema mundial de monitoreo de base de datos. El Cisco ESA extrae todos los datos de inteligencia de amenazas cada 3 a 5 minutos. En la figura se puede observar cómo el actor de amenaza envía un ataque de phishing a un host importante en la red, ¿ya? Pero el firewall reenvía todo el correo electrónico al dispositivo ESA, al Email Security Appliance. Este ESA analiza el correo electrónico, lo registra y lo descarta, no le deja pasar. O sea, trabajan en conjunto el firewall con el dispositivo ESA. El dispositivo de seguridad de red, en cambio, WSA, que significa Web Security Appliance, también es de Cisco, es una tecnología de mitigación de amenazas en cambio basadas en la web. Ayuda a las organizaciones a abordar los desafíos de asegurar y controlar el tráfico web. El Cisco WSA combina protección avanzada contra malware, visibilidad y control de aplicaciones, controles de políticas de uso aceptable e informes. El WSA proporciona un control completo sobre cómo los usuarios acceden a Internet. Ciertas funciones y aplicaciones como chat, mensajería, video y audio pueden restringirse con límite de tiempo y ancho de banda o bloquearse de acuerdo a los requisitos de la organización. La WSA puede realizar listas negras de URL, filtrado de URL, escaneo de malware, categorización de URL, filtrado de aplicaciones web y cifrado y descifrado de tráfico web. Veamos ahora una gráfica. Acá podemos ver que el usuario intenta conectarse a un sitio web. El firewall reenvía la solicitud del sitio web al WSA, al Web Security Appliance. El WSA o Web Security Appliance evalúa la URL y determina que es un sitio conocido y se encuentra en la lista negra. El WSA descarta el paquete y envía un mensaje de acceso de denegación al usuario.
Es hora de verificar cuánto hemos aprendido acerca de las mejores prácticas de seguridad en red. La pregunta 1 dice, ¿cuál dispositivo de seguridad en red asegura que el tráfico interno pueda salir y regresar, pero el tráfico externo no pueda iniciar conexiones a hosts internos? Aquí la respuesta es el ASA Firewall. La pregunta 2 dice, ¿cuál dispositivo de seguridad en red contiene una base de datos segura de quién está autorizado a acceder y gestionar los dispositivos de la red? Aquí tenemos el ASA Server, es el que tiene esa función. La tercera pregunta dice, ¿cuál dispositivo de seguridad en red filtra todo el malware sospechoso de sitios de internet conocidos? Aquí tenemos que el que filtra es el dispositivo ESA, que es el Email Security Appliance, o el WSA Web Security Appliance. En la cuarta pregunta dice, ¿cuál dispositivo de seguridad en red es usado para proveer servicios seguros en sitios corporativos con sitios corporativos y soporte de acceso remoto para usuarios remotos usando túneles encriptados seguros? Esas son las VPNs. En la pregunta 5, enfoquemos la pregunta 5, dice, ¿cuál dispositivo de seguridad en red monitorea el tráfico entrante y saliente en busca de malware, firmas de ataques de red, y si el reconoce una amenaza, puede inmediatamente detenerla? Ese es obviamente el IPS. Veamos ahora la parte de criptografía. Aseguramiento de las comunicaciones como parte de la criptografía. Las organizaciones deben proporcionar soporte para proteger los datos a medida que viajan a través de enlaces. Esto puede incluir tráfico interno, pero es aún más importante proteger los datos que viajan fuera de la organización a sucursales, sitios de teletrabajadores y sitios asociados. Estos son los 4 elementos de las comunicaciones seguras: integridad de datos, autenticación de origen, confidencialidad de datos, no repudio de datos. La integridad de datos quiere decir garantizar que el mensaje no se modificó, está íntegro, se detecta cualquier cambio en los datos en tránsito. La integridad se garantiza mediante la implementación de algoritmos de generación de hash, de algoritmo de hash seguro SHA o MD5, Message Dishes versión 5. En cambio, la autenticación de origen garantiza que el mensaje no es una falsificación y que en realidad proviene de quien dice ser. Muchas redes modernas garantizan la autenticación con protocolos como el código de autenticación de mensajes hash HMAC. La confidencialidad de datos garantiza que solo los usuarios autorizados pueden leer el mensaje. Si el mensaje se intercepta, no se puede descifrar en un tiempo razonable. La confidencialidad de los datos se implementa utilizando algoritmos de cifrado simétricos y asimétricos. El no repudio de datos garantiza que el remitente no puede repudiar o refutar o negar la validez de un mensaje enviado. El no rechazo se basa en el hecho de que solo el remitente tiene las características únicas o la firma de cómo se trata ese mensaje. La criptografía se puede usar en casi cualquier lugar donde haya comunicación de datos. De hecho, la tendencia es hacia todas las comunicaciones que sean cifradas. Las funcionalidades de hash se utilizan para garantizar la integridad de un mensaje.
garantizan que los datos del mensaje no hayan cambiado accidental o intencionalmente. En la integridad de los datos, el remitente quiere asegurarse de que el mensaje no se altere en su camino hacia el receptor. El dispositivo emisor ingresa el mensaje en un algoritmo de hash y calcula su hash de longitud fija 4EHIDX67NMOP9. Este hash se adjunta al mensaje y se envía al receptor, ¿sí? Tanto el mensaje como el hash están en texto sin formato. El dispositivo receptor elimina el hash del mensaje e ingresa el mensaje en el mismo algoritmo de hash. Si el hash calculado es igual al adjunto al mensaje, el mensaje no se ha modificado durante el tránsito. Si los hashes no son iguales, como en este caso son diferentes, ya no se puede confiar en la integridad del mensaje. Las funciones hash que son muy conocidas, tenemos la MD5 con un resumen de 128 bits. La MD5 es una función unidireccional que produce un mensaje hash de 128 bits. Como se puede observar en la figura, MD5 es un algoritmo heredado que solo debe usarse cuando no hay mejores alternativas disponibles. En su lugar hay que usar SHA-2. En la figura se puede ver la representación del uso de MD5 con 128 bits. Ingresa el texto plano y la función hash MD5 la transforma a un mensaje hash de 128 bits. El algoritmo Hash-in-SHA, específicamente SHA-1, es muy similar a las funciones hash de MD5. Como se puede observar en la figura, existen varias extensiones. SHA-1 crea un mensaje hash de 160 bits y es un poco más lento que MD5. SHA-1 tiene defectos conocidos y es un algoritmo heredado. En el SHA-2 tenemos el SHA-2-224 de 224 bits, el SHA-256 de 256 bits, el SHA-384 de 384 bits, el SHA de 512 de 512 bits. En el SHA de 256, 384 y 512 tienen algoritmos de próxima generación y deben usarse siempre que sea posible. Si bien el hash se puede usar para detectar cambios accidentales, no se puede usar para proteger contra cambios deliberados. No hay información de identificación única del remitente en el procedimiento de hashing. Esto significa que cualquiera que puede calcular un hash para cualquier dato si tiene la función de hash correcta. Por ejemplo, cuando el mensaje atraviesa la red, el actor de amenaza potencial podría interceptar el mensaje, cambiarlo, volver a calcular el hash y entregarlo al mensaje. El dispositivo receptor solo validará contra cualquier hash agregado. Por lo tanto, el hashing es vulnerable a los ataques del hombre en el medio o man in the middle y no proporciona seguridad a los datos transmitidos. Para proporcionar integridad y autenticación de origen, se requiere algo más. Para agregar autenticación a la garantía de integridad, se puede usar un código de autenticación de mensaje con clave hash, HMAC. HMAC usa una clave secreta adicional como entrada a la función de hash. Aquí se puede ver la imagen del algoritmo de hashing HMAC. Tenemos la entrada, la clave secreta y cómo actúa la función hash
para convertirla en un valor. Ahora se puede observar en la figura el dispositivo de envío ingresa datos como el pago de $100 de Terry Smith y la clave secreta en el algoritmo hash y calcula el resumen HMAC de longitud fija. Este resumen autenticado se adjunta al mensaje y se envía al receptor. Tenemos ahora en la figura el dispositivo receptor elimina el resumen del mensaje y utiliza el mensaje de texto sin formato con su clave secreta como entrada de la misma función hashing. Si el resumen que calcula el dispositivo receptor es igual al resumen que se envió, el mensaje no se ha modificado. Además, el origen del mensaje se autentica porque solo el remitente posee una copia de la clave secreta compartida. La función HMAC ha asegurado la autenticidad del mensaje. Veamos ahora un ejemplo de un router Cisco aplicando HMAC. Aquí los routers están configurados con HMAC para usar la autenticación de enrutamiento OSPF. El router 1 está enviando una actualización de estado de enlace LSU con respecto a una ruta de la red 10.2.0.0 con máscara 16. El router 1 calcula el valor hash utilizando el mensaje LSU y la clave secreta. El valor hash resultante se envía con la LSU a R2. Luego R2 calcula el valor hash utilizando la LSU y la clave secreta de R2. R2 acepta la actualización si los valores hash coinciden. Si no coinciden, R2 descarta la actualización. Miremos. 8B0B, DX6, 7NM o P9. El valor calculado es idéntico. Confidencialidad de datos. Hay dos clases de cifrado que se utilizan para proporcionar confidencialidad de datos. Estas dos clases difieren en cómo usan las claves. Los algoritmos de cifrado simétricos como DES, 3Ds, y el estándar cifrado avanzado AES se basan en la premisa de que cada parte que se comunica conoce la clave precompartida. Eso es el DES, 3Ds y AES. La confidencialidad de los datos también se puede garantizar utilizando algoritmos asimétricos, incluidos el Rives, Shamir y Adleman, RSA. Rives, Shamir y Adleman. Y la infraestructura de clave pública PKI. En la figura se puede ver algunas diferencias entre cada método de algoritmo de cifrado. En el simétrico se usa la misma clave para cifrar y descifrar datos. Las longitudes de las claves son cortas, 40 bits a 256 bits. Es más rápido que el cifrado asimétrico, comúnmente utilizado para encriptar datos masivos como el tráfico VPN, mientras que el asimétrico usa diferentes claves para cifrar y descifrar datos. Las longitudes de las claves son largas, 512 a 4096 bits. La tarea computacional, por lo tanto, es más lenta que el sistema simétrico. Es utilizado generalmente para transacciones rápidas de datos como HTTPS al acceder a sus datos bancarios. Los algoritmos de cifrado simétrico usan la misma clave precompartida para cifrar y descifrar datos. El remitente y el receptor conocen una clave precompartida también llamada clave secreta, antes de que se puedan realizar comunicaciones cifradas. Para ayudar a ilustrar cómo funciona el cifrado simétrico, vamos a considerar una analogía. Supongamos que dos personas, Fernanda y Pedro, viven en diferentes lugares y desean intercambiar mensajes secretos entre sí a través del sistema de correo. En este ejemplo, Fernanda quiere enviar mensajes a Pedro en forma secreta. Fernanda y Pedro tienen las mismas llaves para un solo candado. Estas claves se intercambiaron antes de enviar cualquier mensaje secreto. Fernanda escribe un mensaje secreto, lo pone en una caja, lo cierra y lo envía por correo. Cuando la caja llega a donde está Pedro, Pedro utiliza una llave idéntica que tenía
Antes, ambas personas abren la caja y lee el mensaje. Pedro puede usar la misma caja para enviar otro mensaje a Fernanda. Así es como funciona el cifrado simétrico. Veamos ahora un ejemplo de cifrado simétrico. Hoy en día, los algoritmos de cifrado simétrico se usan comúnmente con el tráfico VPN. Esto se debe a que los algoritmos simétricos usan menos recursos de CPU que los algoritmos de cifrado asimétrico. El cifrado y descifrado de datos es rápido cuando se usa una VPN. Cuando se utilizan algoritmos simétricos como cualquier otro tipo de cifrado, cuanto más larga sea la clave, más tiempo le llevará a alguien descubrir la clave. La mayoría de claves de cifrado tienen entre 112 y 256 bits. Para garantizar que el cifrado sea seguro, se debe usar una longitud de clave mínima de 128 bits. Mientras más larga es la clave, más seguras serán las comunicaciones. Los algoritmos de cifrado simétrico, bien conocidos, se pueden ver en esta tabla. Iniciemos con el estándar de cifrado de datos DES, Data Encryption Algorithm DES. Este algoritmo de cifrado simétrico funciona en modo de bloque mediante el cifrado de datos en un tamaño de bloque de 64 bits. Un cifrado de flujo encripta un byte o un bit a la vez. Luego tenemos el 3DES o triple DES. Esta es una versión nueva de DES, pero repite el proceso DES 3 veces. El algoritmo básico ha sido bien probado en el campo por más de 35 años. Se considera muy confiable cuando se implementa usando lo que son las shortcut lifetimes, que sería vidas clave muy cortas, ¿no? Luego tenemos el estándar de cifrado avanzado AES. Este algoritmo seguro y es más eficiente que 3DES. Es un algoritmo de cifrado simétrico popular y recomendado. Ofrece 9 combinaciones de clave y longitud de bloque mediante el uso de una longitud de clave variable de 128, 192 o 256 bits para cifrar bloques de datos de 128, 192 o 256 bits de longitud. Luego tenemos el algoritmo de cifrado optimizado por software SEAL. SEAL es un algoritmo de cifrado simétrico alternativo, más rápido para DES, 3DES y AES. Utiliza una clave de cifrado de 160 bits y tiene un impacto menor en la CPU en comparación con otros algoritmos basados en software. Luego tenemos el cifrado reverse, reverse ciphers, RC, algoritmos de la serie. Este algoritmo fue desarrollado por Ron Rivers. Se han desarrollado varias versiones o variaciones, pero RC4 es el más reciente que está en uso. RC4 es un cifrado de flujo y se utiliza para proteger el tráfico web en SSL y TLS. El cifrado asimétrico. En cambio aquí, los algoritmos asimétricos, también llamados algoritmos de clave pública, están diseñados para que la clave que se usa para el cifrado sea diferente de la clave que se usa para el descifrado, a diferencia de los algoritmos simétricos que utilizan la misma clave. La clave de descifrado no puede, en un periodo de tiempo razonable, calcularse a partir de la clave de cifrado y viceversa. Los algoritmos asimétricos usan una clave pública y una clave privada. Ambas claves son capaces del proceso de cifrado, pero la clave complementaria es necesaria para el descifrado. El proceso también es reversible. Los datos cifrados con la clave pública requieren la clave privada para descifrar. Los algoritmos asimétricos logran confidencialidad, autenticación e integridad mediante el uso de este proceso. En la figura
Se puede observar lo mencionado, que los algoritmos asimétricos usan una clave pública y una clave privada. Ambas claves son capaces del proceso de cifrado, pero como les decía, la clave complementaria es necesaria para poder descifrar. Como ninguna de las partes tienen un secreto compartido, se deben utilizar longitudes de clave muy largas. El cifrado asimétrico puede usar longitudes de clave entre 512 y 4096 bits. Se puede confiar en longitudes de claves mayores o iguales a 1024 bits, mientras que las longitudes de clave más cortas se consideran un poco confiables. Los ejemplos de protocolos que usan algoritmos de clave asimétrica incluyen lo que es intercambio de claves, Internet y que este es un componente fundamental de las VPNs en IPsec. El Secure Socket Layer SSL ahora se implementa como seguridad de la capa de transporte TLS, estándar de IETF. El SSH, este protocolo proporciona una conexión segura de acceso remoto a dispositivos de red. Tenemos el Pretty Good Privacy PGP. Este programa de computadora proporciona privacidad y autenticación criptográfica. A menudo se usa para aumentar la seguridad de las comunicaciones por correo electrónico. Los algoritmos asimétricos son sustancialmente más lentos que los algoritmos simétricos. Su diseño se basa en problemas computacionales como factorizar números extremadamente grandes o calcular logaritmos discretos de números extremadamente grandes. Debido a que son lentos, los algoritmos asimétricos se usan típicamente en mecanismos criptográficos de bajo volumen, como las firmas digitales, el intercambio de claves. Sin embargo, la gestión de claves de los algoritmos asimétricos tiende a ser más simple que la de los simétricos, porque generalmente una de las dos claves de cifrado-descifrado puede hacerse pública. Tenemos una tabla en la que se describen ejemplos comunes de algoritmos de cifrado asimétrico. El primero dice el Diffie-Hellman, con cuyas siglas son DH. La longitud de la clave puede ser de 512, 1024, 2048, 3072, 4096. El algoritmo Diffie-Hellman permite que dos partes acuerden una clave que pueden usar para cifrar los mensajes que desean enviarse entre sí. La seguridad de este algoritmo depende de la suposición de que es fácil elevar un número a una determinada potencia, pero difícil de calcular qué potencia se utilizó dado el número y el resultado. Luego tenemos el estándar de firma digital DSS y el algoritmo de firma digital DSA, cuya longitud de la clave indica 512 a 1024. El DSS especifica DSA como el algoritmo para firmas digitales. DSA es un algoritmo de clave pública basado en el esquema de firma El Gamal. La velocidad de creación de firma es similar a RSA, pero es de 10 a 40 veces más lenta para la verificación. Luego tenemos los algoritmos de cifrado Rives, Shamir y Adleman. RSA. La longitud es de 512 a 2048. RSA es para criptografía de clave pública que se basa en la dificultad actual de factorizar números muy grandes. Es el primer algoritmo que se sabe que es adecuado tanto para la firma como para el cifrado. Es ampliamente utilizado en protocolos de comercio electrónico y se cree que es seguro si se utilizan claves suficientemente largas y el uso de implementaciones actualizadas. Ahora tenemos el Gamal, cuya longitud de clave es de 512 a 1024. El algoritmo de cifrado de claves asimétrica para criptografía de clave pública que se basa en el acuerdo de clave Diffie-Hellman. Una desventaja del sistema El Gamal
es que el mensaje cifrado se vuelve muy grande, aproximadamente el doble del tamaño del mensaje original, y por esta razón solo se usa para mensajes pequeños como claves secretas. Tenemos las técnicas de curvas elípticas, cuya longitud es de 160, la K-length. La criptografía de curva elíptica se puede utilizar para adaptar muchos algoritmos criptográficos como Diffie-Hellman o el Gamal. La principal ventaja de la criptografía de curva elíptica es que las claves pueden ser mucho más pequeñas. Diffie-Hellman, cuyas siglas son DH, es un algoritmo matemático asimétrico, donde dos computadoras generan una clave secreta compartida idéntica sin haberse comunicado antes. La nueva clave compartida nunca se intercambia entre el remitente y el receptor. Sin embargo, debido a que ambas partes lo saben, un algoritmo de cifrado puede utilizar la clave para cifrar el tráfico entre los dos sistemas. Se tiene unos ejemplos en los que DH o Diffie-Hellman se usan comúnmente, como son el intercambio de datos cuando se usa VPN en IPsec. El otro, los datos se cifran en Internet mediante SSL o TLS, y el tercero, se intercambian datos SSH. Para ayudar a ilustrar cómo funciona Diffie-Hellman, se puede mirar la figura. Los colores en la figura se utilizan en lugar de números largos complejos para simplificar el proceso de acuerdo a la clave de Diffie-Hellman. El intercambio de claves Diffie-Hellman comienza en este caso con Alice y Bob, acordando un color común arbitrario que no necesita mantenerse en secreto. En este caso es el amarillo. A continuación, Alice y Bob seleccionarán cada uno un color secreto. Alice eligió el rojo, mientras Bob eligió el azul. Estos colores secretos nunca se compartirán con nadie. El color secreto representa la clave privada, secreta, elegida de cada parte. Alice y Bob ahora mezclan el color común compartido, amarillo, con su respectivo color secreto, para producir un color privado. Por lo tanto, Alice mezclará el amarillo con su color rojo para producir el color privado naranja. Bob mezclará el amarillo y el azul para producir un color privado verde. Alice envía su color privado naranja a Bob y Bob envía su color privado verde a Alice. Alice y Bob mezclan el color que recibieron con su propio color secreto original. Rojo para Alice, azul para Bob. El resultado es una mezcla final de color marrón que es idéntica a la mezcla de color final del otro. El color marrón representa la clave secreta compartida resultante entre Bob y Alice. La seguridad de Diffie-Hellman o DH utiliza números increíblemente grandes en sus cálculos. Por ejemplo, un número DH de Diffie-Hellman de 1024 bits es aproximadamente igual a un número decimal de 309 dígitos. Teniendo en cuenta que 1000 millones son 10 dígitos decimales, uno debe imaginar fácilmente la complejidad de trabajar no con uno, sino con muchos números decimales de 309 dígitos. Desafortunadamente, los sistemas de claves asimétricas son extremadamente lentos para cualquier tipo de encriptación masiva. Por lo tanto, es común encriptar la mayor parte del tráfico usando un algoritmo simétrico como 3Ds o AES, y luego usar el algoritmo de H para crear claves que serán utilizadas por el algoritmo de encriptación. Es hora de hacer una revisión de los conceptos aprendidos sobre criptografía. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál método de encriptación repite un proceso de algoritmo 3 veces y es considerado muy confiable cuando se implementa usando
tiempos de vida cortos, de clave cortos. La respuesta es el triple DES. La segunda pregunta dice, ¿cuál método de encriptación encripta texto plano en un byte y un bit a la vez? Ejemplo, incluye RS4 y A5. La respuesta es el Stream Cipher. La pregunta 3 nos dice, ¿cuál método de encriptación usa la misma clave para encriptar y desencriptar datos? Obviamente este está muy fácil, es el simétrico. En la pregunta 4 nos dice cuál método de encriptación es un cifrado de flujo y es usado para tráfico web seguro en SSL y TLS. La respuesta es RivetCipher. También tenemos el quiz general de conceptos de seguridad en red. Pregunta 1. El Departamento de Tecnología está reportando que un servidor web de la compañía está recibiendo anormalmente un alto número de peticiones de páginas web desde diferentes localizaciones simultáneas. ¿Qué tipo de ataque de seguridad está ocurriendo? Tenemos adware, denegación de servicio distribuida, phishing, social engineering, spyware. Es denegación de servicio distribuida. La segunda pregunta nos dice qué causa un sobreflujo de buffer. Acá tenemos lanzar una contramedida de seguridad para mitigar un caballo de Troya, descargar e instalar demasiadas actualizaciones de software a la vez, tratar de escribir más datos a la memoria que de lo que es soportada, enviar demasiada información a dos o más interfaces del mismo dispositivo que causa que los paquetes se borren, enviar conexiones repetidas tales como Telnet a un dispositivo particular. De esta forma se deniega los otros recursos. La respuesta de que produzca un buffer overflow es tratar de escribir más datos de lo que la localización de la memoria soporta. ¿Cuál objetivo de seguridad de comunicaciones es utilizado para la encriptación de datos? El de autenticación, disponibilidad, confidencialidad o integridad. Ese es el de confidencialidad. La pregunta 4 dice, ¿qué tipo de malware tiene como objetivo primario la extensión a través de la red? ¿Gusanos, virus, troyanos o botnet? La respuesta son los worms, los gusanos. La pregunta 5 nos dice, ¿cuál algoritmo puede asegurar la confidencialidad de datos? Cuando se refiere a confidencialidad estamos hablando de AES. La sexta pregunta nos dice, ¿cuáles tres ítems son componentes de la triada CIA? ¿Ya? Obviamente aquí es confidencialidad, integridad y disponibilidad, C y A. La pregunta 7 nos dice, ¿cuál ciberataque involucra un ataque coordinado desde una botnet de computadoras zombies? Ese es el de denegación de servicio distribuida. La pregunta 8 dice, ¿qué dispositivo de red especializado es responsable para reforzar el control de acceso y las políticas en la red o entre las redes? Aquí ese es el firewall. La pregunta 9 nos dice, ¿a cuál categoría de ataque de seguridad pertenece el Man in the Middle o MITM? Esa pertenece a la categoría de acceso. La pregunta 10 dice, ¿cuál es el rol de un IPS?
Tenemos para detectar patrones de tráfico malicioso por usar archivos firmados, reforzar el control, las políticas de control de acceso basadas en contenido de paquetes, filtrar el tráfico basado en reglas definidas y conexiones contextuales, filtrar el tráfico basado en información de la capa 7. La respuesta es para detectar patrones de tráfico malicioso por el uso de archivos de firmas. Eso es lo del IPS. Luego tenemos el 11, que nos dice cuál tipo de ataque involucra el comprometimiento cibercriminal de un dominio padre y crear múltiples subdominios para ser usados durante los ataques. Ese es el de la sombra o shadowing. La pregunta 12 nos dice cuáles dos tipos de hackers son clasificados como hackers de sombrero gris. Tenemos aquí los hackers auspiciados, los hacktivistas, los script kidders, cibercriminales, los brokers de vulnerabilidades. Tenemos aquí que serían los hacktivistas y el vulnerability broker, ¿ya? Luego tenemos el 13, dice cuál es la característica principal del malware virus, ¿sí? Entonces dice, el virus es disparado por un evento en el sistema host. Una vez que esté instalado en un sistema host, un virus automáticamente se propagará por sí mismo a otros sistemas. Un virus puede ejecutarse independientemente de un sistema host. El malware virus es solamente distribuido sobre el Internet. La respuesta es que un virus es disparado por un evento en el host del sistema. La pregunta 14 y última dice, un limpiador intenta ingresar a un laboratorio de computación, pero es denegada la entrada por la recepcionista porque no está calendarizada la limpieza para ese día. ¿Qué tipo de ataque es ese? Ese es un ataque de ingeniería social. Con esto habremos terminado la segunda parte de conceptos de seguridad LAN.